Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, he recibido por parte de un forista de nombre una respuesta a mi video que subí sobre el año de 1914, sobre el engaño de la ciudad de Watchtower con respecto a esta fecha de 1914, y él me responde sin decir palabra enviándome este link que me lleva a la atalaya que vemos acá de julio de 2013 para dar una explicación con respecto a lo que sea la Watchtower con respecto al año 1914. Y bueno, me pongo a leer pues cosas que yo ya conozco, porque conozco esta atalaya de 2013, que justamente aparecen todos los cambios doctrinales hechos por la Watchtower en el 2013. Y acá hay una parte que quiero comentar con ustedes, que se titula ¿Cuándo empieza la gran tribulación? Acá la Watchtower dice lo siguiente: ¿qué creíamos en el pasado sobre la gran tribulación? ¿Qué creíamos? En el pasado creíamos que la gran tribulación había empezado en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Bueno, tal como siempre les he dicho, que la Watchtower enseñaba en el pasado que la gran tribulación había comenzado en 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial. Y se sigue leyendo como sigue: y cuando la guerra terminó en 1918, pensábamos que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días. Mateo 24, 21, 22. ¿Para qué? Para que los ungidos que quedaban en la tierra predicaran a todas las naciones, y creíamos que después de completar esa predicación el mundo de Satanás sería destruido. Por lo tanto, pensábamos que la gran tribulación tenía tres partes, que había empezado en 1914 y se había interrumpido en 1918 y terminaría en el Armagedón. Bueno, acá hay algo pues que realmente es para que ustedes mediten. La Watchtower dice que ella recibe el alimento oportuno por parte de Jesucristo. Inclusive en esta misma revista de la Atalaya empieza esta Atalaya diciendo que Jesús había prometido que iba a escoger o seleccionar un esclavo para que éste sea el canal de comunicación para fluir las verdades de Dios contenidas en la Biblia a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Y que iba a ser por intermedio de la Watchtower Bible and Tract Society, ese medio que supuestamente usa Jehová hoy en día en la tierra como la organización de Jehová, a través de su cuerpo gobernante o esclavo fiel y secreto, para que ellos recibieran el alimento oportuno de parte de Jesucristo, para que se limitaran a publicarla en la revista de la Atalaya, para alimentar con ese alimento fresco, verdadero, recibido de Jesucristo, para alimentarlos oportunamente, es decir, alimentar a la grande muchedumbre. Yo no entiendo por qué la Watchtower, que enseña que Jesús los alimenta a ellos, sí, alimenta a la organización de Jehová, la Watchtower, a su cuerpo gobernante, el cuerpo secreto, que se limita solamente a publicar lo que ellos reciben por parte de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque dicen que Jesús los dirige por medio del Espíritu Santo, que es la organización de Jehová. Entonces me pregunto, porque tengo un poquito de cerebro, ¿por qué la Watchtower pues se vende sola, o sea, se delata sola, se descubre ella sola con su propia boca diciendo que en el pasado creíamos? Y no menciona acá: en el pasado Jesucristo nos dijo, nos alimentó, nos suministró el siguiente alimento espiritual, diciéndonos que la gran tribulación había empezado en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué en vez de decir que en el pasado creíamos, no dice que en el pasado Jesús nos alimentó mal? Como la verdad que la gran tribulación había empezado en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Y sigue diciendo acá, pues yo me pregunto, y cuando la guerra terminó en 1918, pensábamos. Y no tenían nada que pensar. Se supone que ellos recibían esta información de esta fecha por parte de Jesucristo a su debido tiempo, y por eso lo publicaron y anunciaron a los testigos de Jehová que esto había empezado, esta gran tribulación había empezado en 1914. Y nos quedamos acá anodadados ver pues, que la Watchtower, sin darse cuenta, parece que no se da cuenta, al final se contradice, diciendo que nosotros creíamos, que nosotros pensábamos. Y yo me pregunto, ¿dónde está Jesucristo acá? ¿No es Jesucristo que los alimenta? ¿Por qué tienen que decir que nosotros creíamos, que nosotros pensamos, que nosotros supusimos?
Entonces quiere decir que Jesucristo no interviene para nada acá, sino son puramente creencias y pensamientos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios y que no están dirigidos por Jesucristo de ninguna manera. De otro lado, no se hubiera equivocado en esta afirmación de que la gran tribulación sí había empezado en el 14. Porque Jesús no puede mentir, porque Jesús es la verdad. Juan 14:6. Jesús es la verdad. Y si Jesús alimenta a su esclavo fiel y creto, a su organización en la tierra, la Watchtower, y que es Jesús que se había ofrecido escoger a un esclavo para que sea su canal de comunicación para poder verter en esta organización las verdades de la Biblia, entonces no podría ser mentira que la gran tribulación había comenzado en 1914, puesto que fue Jesús que alimentó a este esclavo, según nos decía en la Watchtower, en esta misma atalaya al comienzo, cuando habla de quién es el esclavo fiel y discreto, diciendo que Jesús había ofrecido escoger a un esclavo para que sea el canal de comunicación que Jesús usaría para dar los elementos de Jehová a su debido tiempo para alimentar a la casa de la fe de la grande muchedumbre. Pero la Watchtower, pues, cuando tiene que hablar de los cambios doctrinales, ya no dice que Jesús nos alimentó mal, porque dieron poder. Bueno, Jesús en el pasado nos alimentó diciendo que la gran tribulación había empezado en el 14, porque decir eso es dejar a Jesús como un mentiroso, como un suministrador de alimentos falsos. Entonces la Watchtower tiene que reconocer que eso fue mentira, que Jesús no los alimenta, que fueron pensamientos o creencias de un grupo de hombres imperfectos, ignorantes, que no están inspirados por Dios, imperfectos, con limitaciones humanas y mentales. Y ahí que nos damos cuenta, cuando la Watchtower tiene que reconocer que hay un cambio de doctrina, un cambio de entendimiento, entonces ya no puede decir que Jesús les dio el alimento del pasado equivocado, errado, porque iría contra el texto de Juan 14:6 que dice que Jesús es la verdad. Y esto dejaría pues a Jesús como un mentiroso, como un dador de alimentos chatarra, indigestos, que solamente se podría servir en mesa de demonios, porque en la mesa, el alimento de mesa de demonios son un alimento falso, mentiroso, engañador. Y concluye acá diciendo, fíjense ustedes, por lo tanto pensábamos, mire, por lo tanto pensábamos, ¿por qué no dice, por lo tanto Jesús pensó y nos alimentó de la siguiente manera, ¿no? Dice, por lo tanto pensábamos que la gran tribulación tenía 3 partes, que había empezado en el 14 y que se había interrumpido en el 18 y terminaría en el Armagedón. ¿Se dan cuenta ustedes? La Watchtower no mete acá a Jesús para nada cuando se trata de descartar una doctrina anterior que ya habían afirmado en atalayas anteriores que era un alimento que había dado Jesucristo a su esclavo a su debido tiempo o al momento oportuno, como la verdad. ¿Se dan cuenta qué religión de porquería esta? Falsa, religión falsa que no está dirigida por Dios, que no era la religión de Jehová, porque deja a Dios como y a Jesucristo como un par de dadores de elementos falsos que desvían de la verdad a los cristianos de Jehová. La Watchtower cuando cambia de doctrina y dice que ya no es así, sino que será así para el futuro, la gran tribulación, no puede decir que en el pasado Jesús creía que la gran tribulación había empezado en el 14, porque Jesús lo sabe todo, pues, porque él recibe el alimento de su Padre Jehová, que todo lo sabe. No puede pues ver un cambio dramático diciendo que pues no, ya no fue la gran tribulación del 14. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se dio inicio a esta doctrina que la gran tribulación había comenzado en 1914? ¿Cuándo empezó eso? Bueno, eso fue en 1925, cuando el juez Rutherford afirmó que ya desde 1914, es decir, desde hace 11 años atrás, ya llevaba corriendo la gran tribulación 11 años, con llevándose a cabo. Es decir, cuando en 1925 el juez Rutherford anuncia por primera vez que la gran tribulación había empezado en el 14, en ese momento del año 1925 obviamente había pasado 11 años que ya llevaba corriendo la gran tribulación en la tierra. Entonces, ¿cuándo fue cambiada esta doctrina? Cuando la Watchtower dice que pensábamos que la gran tribulación había empezado en el 14 y ahora pensamos que va a ser para el futuro, que está todavía para el futuro, que significa el ataque que se haría a Babilonia la Grande, el ataque que haría Babilonia la Grande, como dice acá abajo, que sería cuando empiece este ataque contra Babilonia la Grande, sabremos que ha comenzado la gran tribulación. Y aquí lo vemos. Entonces, la pregunta que yo pues me vuelvo a repetir, queridos amigos, ¿por qué la Watchtower tiene que usar la palabra creíamos, pensábamos, y
comprendimos de esta manera, entendimos que era así o asá, cuando se supone que ellos no tienen nada que comprender, nada que pensar, nada que meditar, sino simplemente limitarse a lo que ellos reciben por medio del Espíritu Santo, el alimento oportuno de Jesucristo, inobjetable, que no se pone en tela de juicio, que no hay que pensarlo, ni dudarlo, ni ponerse a cuestionar el alimento de Jesucristo, solamente publicarlo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica que esta organización es mentirosa, que dice que están alimentados por Jesucristo y que lo que ellos publican en la lista de Atalaya es el alimento oportuno que reciben por parte de Jesucristo, y a la vez Jesucristo lo recibe de su Padre Jehová. Entonces quiere decir que la Watchtower recibe como conducto terrenal de Dios en la tierra, como su organización, a través del caos discreto, el alimento oportuno que sirve para alimentar nutritivamente a los testigos de Jehová, o sea, de la Biblia en ese entonces, que es un alimento que no es la mesa, el alimento que comen la gente de la mesa de demonios, que son alimentos mentirosos, falsos, indigestos. Al final de cuentas tenemos que darnos cuenta que los testigos de Jehová estaban dando un alimento falso que solamente se puede dar en la mesa de demonios, donde se enseñan cosas falsas, trastocadas, tergiversadas, falsas. Esto es para meditar. La Watchtower estuvo enseñando que la gran tribulación había empezado en 1914, desde 1925, y fue recién descartada esta doctrina, cambiándola para el futuro, la gran tribulación, en junio o julio de 1970. Quiere decir que estuvo vigente, queridos señores, por espacios de 45 largos años como la verdad, y Jesús no dijo nada, viendo que el esclavo está enseñando que en 1914 había empezado la gran tribulación, cuando el juez Rutherford en 1925 anuncia eso, y perdura esa enseñanza desde 1925 hasta 1970 como la verdad. Yo me pregunto, ¿Jesús pudo estar cómplice con su Padre Jehová por 45 años enseñando una mentira, diciendo que la gran tribulación ya había comenzado en 1914? Y Jesús no tuvo un momento, un tiempo para poder, por medio del Espíritu Santo, corregir a este esclavo que seguramente había escuchado mal, pues en 1925, que seguramente escuchó mal, entendió mal y publicó que había empezado la gran tribulación en 1914, que tiene que dar una explicación, porque Jesús es la verdad, no puede mentir. ¿Cómo Jesús pudo permitir, y Jehová Dios, que su organización en la tierra pudiera estar enseñando por 45 largos años una mentira a las naciones, e inclusive a los propios testigos de Jehová, ungidos y no ungidos, y salieran a predicar al mundo, diciendo que ya la gran tribulación había empezado en 1914 y que desde esa fecha ya estaban haciendo la separación de ovejas y de las cabras en la hora de predicación de casa en casa? Piensa usted, amigo de Jehová, piensa con la cabeza. ¿Cómo una nación que se hace llamar como la verdad pudo estar enseñando mentiras por 45 años diciendo que la gran tribulación ya había comenzado en 1914? Entonces es obvio que esta organización no está dirigida por Jehová y Jesucristo, y que tampoco se interesa por esa organización para nada que corrija los errores que se estuvo enseñando por 45 largos años, desde 1925 hasta 1970, que la gran tribulación ya había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. ¿Podía Jehová y Jesucristo estar silentes y cómplices de un engaño a las naciones por más de 40 años? Usted, lógicamente, es una persona inteligente, un testigo de Jehová inteligente, no fanático, dirá que es imposible, pues. Entonces, esta mención es mentirosa, falsa, y todo es un mito, un cuento de que están dirigidos por Jesucristo, y que Jesucristo los alimenta oportunamente, y es el canal de comunicación de Jehová en la tierra, que los dirige por el Espíritu Santo. Entonces, si es dirigida por el Espíritu Santo, esta organización de la Watchtower, entonces este Espíritu Santo no sirve para nada. Es inoperante, porque los alimentos que da el Espíritu Santo están errados, y con el tiempo se demuestran que son alimentos falsos que es necesario descartar, dando un giro de 180 grados. Esto no puede ser una luz más brillante, porque la nueva luz descarta la luz anterior y lo deja a Jesús como un dador de alimentos falsos, y a Jehová también. Una luz más brillante no puede dar un alimento contradictorio con lo que se daba antes. Es decir, una nueva luz da más luz a una luz previa, sin contradecirla, sin abolirla, sin echarla a la basura, sino más bien le da un entendimiento más claro al anterior, sin contradecirlo, sin abolirlo, yendo en el mismo sentido, pero jamás tirando a la basura una luz anterior, porque el Dios de verdad, que es Jehová, que es el autor
de una publicación, al final de cuentas, como siempre ha dicho la Watchtower, que la revista Atalaya publica lo que Dios les da por medio de su Hijo Jesucristo y que Jehová dirige la revista Atalaya, obviamente no puede contener falsedades. Entonces uno se pone a pensar, pues, ¿es esta la organización de Jehová? ¿Que está dirigida por el Espíritu Santo de Dios? Obviamente que no, amigos. Y la Watchtower, en este artículo de la Atalaya de julio de 2013, cuando habla de cuándo serán estas cosas, esta enseñanza que tiene la Watchtower ahora, muchos de Jehová no saben que esta enseñanza no tiene más de 45 años de antigüedad, es decir, desde 1970. Esta enseñanza de la Watchtower solamente tiene 45 años de vigencia. 45 años de vigencia. 90 años de su vida se pasó enseñando otra cosa totalmente diferente. La Watchtower ha tenido muchas verdades durante su tiempo, durante su existencia, desde 1879, es decir, hace 136 años atrás. La Watchtower solamente tiene enseñando esto que está acá, que vemos acá, publicado en esta Atalaya de julio de 2013, solamente tiene enseñando esto por espacio de 45 años. Es decir, desde 1970, en que reconocen que la gran tribulación no había empezado en 1914, sino que estaba para el futuro. Eso en la Atalaya de julio de 1970. Ahí lo puede ver usted. Entonces, julio o la última quincena de junio. Una de esas dos atalayas. O es la del 15 de junio de 1970 o es la del 1 de julio de 1970. Ahí la Watchtower reconoce que no pudo haber empezado la gran tribulación de 1914 porque habían pasado demasiados años ya. Y no habían ido al Armagedón. Y cambian la doctrina. Pero muchos de Jehová que están en la Watchtower no tienen idea que esta enseñanza de la Watchtower solamente tiene 45 años de antigüedad. 45 años. Pero que por 90 años de su existencia enseñó otra cosa totalmente diferente como la verdad. Entonces, esto es para meditar, pero muy pocos de Jehová se ponen a pensar en esto, pues muy pocos son juiciosos y leen esto y piensan que esta es una doctrina que enseñó el pastor Russell. Y está totalmente lejos de la realidad. Esta doctrina recién lo cambió el señor Franz en 1970, reconociendo pues que la gran tribulación no había podido comenzar jamás en 1914. Eso fue cambiado y yo me acuerdo que era testigo de Jehová en esa época. Tenía apenas 20 años de edad y me acuerdo cuando se hizo el cambio. Esta enseñanza que ahora la Watchtower presenta como una enseñanza verdadera, solamente lo tiene desde el año 1970 para adelante. Pero los años retroactivos hasta 1879 se enseñaba totalmente otra cosa diferente como la verdad. La Watchtower ha tenido muchas verdades durante toda su historia. Es una religión que reclama ser la verdad, que es la misión de Jehová. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Cuándo se bautiza el hermano tal en la verdad? ¿Por qué lo expulsaron al hermano tal de la verdad? Referida a la Watchtower Society como la verdad. Pero cuando nosotros examinamos, queridos amigos de Jehová, el pasado oscuro de esta falsa organización, nos damos cuenta que se ha pasado toda la vida enseñando la mentira. No la verdad, amigos de Jehová, sino la mentira. Engañando a las testigos de Jehová con alimentos falsos dados por Jesucristo en su debido tiempo, que es una mentira, es un mito, y a la vez engañando a las naciones, predicando una falsedad, como diciendo que Jesús retornó en la nube del cielo con poder y gran gloria, en 1914 y que se sentó sobre su trono, sobre sus enemigos, y en 1914 comenzó a juzgar a las ovejas y las cabras. Y eso lo enseñan como la verdad, cosa que ahora lo descarta totalmente, y si alguien pretendiera decir eso, lo expulsa por apóstata. Por eso cuando yo digo que los más grandes apóstatas de la Watchtower no están en la base, están en la cúpula. Son los mismos dirigentes, el cuerpo gobernante, que apostatan de los alimentos que Jesús dio en el pasado a su debido tiempo como la verdad. Entiéndanlo bien, amigos. Más claro no canta un gallo. Acá ya la Watchtower reconoce que fueron alimentos de hombres, que pensábamos, que creíamos, que conjeturamos que era así, que analizamos mal. Al final de cuentas ellos echan la culpa a ellos mismos por sus pensamientos errados, por sus creencias erradas, por sus elucubraciones personales, sus análisis personales errados. Acá no mencionan para nada a Jesucristo como responsable. No mencionan a Jesucristo como responsable principal de estos alimentos que ahora se descartan o se dicen que fueron descartados y que no se creen más, ¿no? O sea, no echan la culpa a Jesucristo porque no podrían hacer eso, porque levantar un falso testimonio contra Jesús
Y entonces tienen que reconocer al final que fueron alimentos de hombres imperfectos, no inspirados, y que nada tiene que ver acá Jehová con Jesucristo, con lo que se publica en la Atalaya, sino que son pensamientos de un grupo de hombres con limitaciones humanas, quizás sin estudios en teología. Gente ignorante que da su propio pensamiento cerrado. Y tienes a 7 millones de Jehová que siguen a ciegas los pensamientos y creencias de 8 hombres ignorantes que paran equivocándose a cada rato y cambiando sus doctrinas a cada rato. La última, más grave, la que se hizo en el Teatro Stanley en octubre el 6 de octubre del 2012, cuyos cambios se publicaron en julio del 2013 en la revista de 15 de julio, edición de estudio, que es la que vemos acá. Esto lo he puesto para que ustedes mediten, pues, que esta religión es ultra falsa, no es el canal que usa Jehová en la tierra para el alimento correcto y verdadero. Jehová es la verdad también, Salmo 31:5, y no puede dar alimentos falsos a su Hijo Jesucristo para que engañe a los domésticos y a los propios ungidos de la Watchtower, con alimentos falsos. Esto evidencia pues que esta religión no se puede tener confianza en lo que enseña, porque igual que cambian esto acá, mañana cambiarán otras cosas que ahora se creen como la verdad e inclusive se predican en la calle como la verdad. Una organización como la Watchtower que ha demostrado que sus enseñanzas no duran mucho, que tienen fecha de caducidad, que es endeble, sus doctrinas son endebles, que no tienen sustancia, no son sólidas. Es obvio que con este pasado oscuro de tantos cambios de enseñanza, con la excusa de una nueva luz brillante, sacando indebidamente y fuera de contexto el texto de Proverbios 4:18, que le sirve de excusa para cambiar sus doctrinas falsas, es para que uno se dé cuenta que no se puede creer lo que ahora enseñan como la verdad tampoco, porque su pasado los condena, porque si en el pasado fallaron a nuestros padres y abuelos, también te fallarán a ti y a tus hijos y a tus nietos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.